Bueno, antes quiero referirme a dos hechos que me llamaron la atención desde el día en que se levantó la huelga. Primero, el discurso del secretario del STEUS, que fue emotivo, fuerte, reclamante, y que llamaba a mantenerse alerta y de pie y no derrotado. El momento de la entrega estuvo cargada de símbolos y también de mucha gente. También me llamó la atención ese día pues la ausencia de un mensaje de fondo del rector o de otras autoridades que llamaron al trabajo reconstructivo, y su mensaje de entrada fue de corte administrativo, digamos, el calendario. Ahora, hasta hoy, hasta este momento, estoy escuchando las declaraciones que ofrece a propósito de la perspectiva de trabajo, lo cual me satisface y es necesario que se trabaje y se reconstruya la universidad lo más pronto posible. Otro aspecto que me llamó la atención fue el que a la vuelta de la clase los tan mencionados damnificados por la huelga apenas si se asomaron. Me refiero a los estudiantes. Exactamente. Bueno, en mi pasada intervención, al día siguiente del levantamiento de huelga, aquí en Proyecto Puente mencioné algunos de los malestares más visibles de nuestra universidad. Uno de ellos, pues el poder sin contrapeso de la figura del rector que le otorga la ley en la materia relacionada con negociaciones salariales y la política laboral. También la necesidad de transparencia en el uso de los recursos económicos, las diferencias en la estratificación salarial y los privilegios, el peso de la administración sobre las funciones sustantivas, entre las más mencionadas. Desde luego a esto se suma un pendiente de evaluar la ley orgánica que ya tiene más de 22 años. Me pregunto si todo lo anterior es una situación novedosa que emergió como consecuencia de la huelga. Creo que no, solo que algunos de las cosas que ocurrieron se han acentuado y por el número de días de huelga, la situación a la que se vio expuesta la universidad nos marca ya señales de crisis. Y estaba recordando, porque en alguno de los programas de Proyecto Puente en 2011, también a raíz de una situación de huelga, el entonces secretario de Gobierno, Héctor Larios, señalaba que el problema no eran ni el gobernador ni el rector, y entonces decía, el problema es un problema estructural. Y efectivamente, o sea, considero que es un problema estructural, pero bueno, el secretario Héctor Larios en ese entonces, pues apenas se levantó la huelga, ya no se volvió a atender ni a entrarle a ese fenómeno. Ahora me pregunto, aunque sea todo pasado, si era necesaria la huelga que recién acabó. Me pregunto si para el STAUS era necesario estallarla porque consideraba que era la única forma de obtener sus demandas. Me pregunto si era necesario que el rector estallara, o esperar que era necesario para el rector que la huelga estallara para que pudiera poner en práctica medidas de corrección. Si ambas necesidades coincidieron, me refiero a lo de la autoridad universitaria y el STEUS, uno podría explicarse el suceso. Pero como se hacían en sus declaraciones, si no coincidieron, entonces, ¿por qué entonces fue posible la huelga? ¿Cómo es que se llegó a ella si no era necesaria? Ahora, bueno, creo que todos nos preguntamos qué escenarios se esperan en la Unison. Por ahora albergo tres preocupaciones. Primera, que al regreso de la huelga, que ya inició, gane la inercia y que dentro de 10 meses enfrentemos una situación semejante. Segundo, que haya represalias de algunas autoridades sobre trabajadores en un ambiente de decepción y molestia por la manera en que terminó la huelga. Y ligado a ello, que las diferencias internas entre los sindicatos no puedan atenderse democráticamente. También que pueda ocurrir un enfrentamiento entre los académicos por su diferencia de posiciones frente al conflicto, en lugar de abrirlo y evaluarlo. También me preocupa que a la vuelta las instancias de representación universitaria no evalúen los costos de todo tipo atribuidos a la huelga y la afectación que sufrió la Unison. Finalmente, insisto que es necesario un pacto de refundación universitaria, pero yo creo que por el tiempo sería conveniente describirlo en otro espacio más adelante, Luis Alberto. Estas son mis reflexiones por ahora. Entonces, ¿qué yo le decía al rector? ¿Está usted dispuesto a convocar un foro?
¿Por dónde entonces se tiene que empezar para solucionar todo eso? Felipe Mora, yo estoy de acuerdo contigo, la universidad tiene un sistema vertical con una junta universitaria que la ha gobernado desde la ley 4, el contrato colectivo de los sindicatos que les ofrece también ese tipo de estallamientos extraños que por un día era necesario, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar a hacer todos esos cambios, Felipe? ¿Qué se necesita? Bueno, en primer lugar es necesario y muy importante una capacidad de liderazgo, de un llamado a todas las partes convocando a, digamos, a lo que yo defino como un pacto de refundación de la universidad. Y alguien lo tiene que hacer, y este llamado puede salir pues desde alguna de las instancias universitarias, de los propios sindicatos, de la comunidad académica, de los estudiantes. Convendría que lo hiciera el rector, pero bueno, eso es lo que queremos ver, eso es lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Ajá. Pacto refundacional, ¿qué sería? ¿Todo? ¿Cambiar todo? Es necesario hacer una serie de evaluaciones, porque no solamente es la parte que tiene que ver con las relaciones laborales, que es muy importante y es por ahí por donde han brotado una serie de, digamos, de conflictos, pero también las hay en la propia estructura de la universidad fundada en la ley orgánica, no ha sido evaluada y está creando una serie de problemas. La participación de los estudiantes, como ahora salió a flote, pues ellos consideran también que la ley no satisface sus intereses ni les permite estar activos en la participación de la estructura. O sea, hay varios elementos que se tienen que tocar, que se han acumulado y que es necesario que pongamos internamente todos esos puntos sobre la mesa y empecemos a hacer trabajos importantes para evitar que estas y otros problemas que están ahí pendientes aparezcan o se eleve su nivel de conflictividad. Y bueno, y sobre todo primero que vuelvan a clase los estudiantes, ¿no? Pues sí, tienen que volver, dijeron que efectivamente, bueno, ahí yo creo que fue un manejo de tanto del gobierno como incluso de los medios, digo, no agraviando a los presentes, donde se hablaba que los estudiantes eran el motivo, Es decir, sí, es una parte importante los estudiantes, pero bueno, es una cosa que tenemos que indagar. Yo ayer lo comentaba con algunos de ellos. ¿Cómo es posible que los estudiantes durante todo este tiempo de 68 días de huelga no aparecieron? Y son actores, se suponía actores activos que estaban siendo afectados, solamente un puñado de ellos. Entonces hay que lograr una explicación y es necesario platicar con ellos, analizar ese fenómeno, qué pasa con ellos. Es decir, si eso ha sido una creación, el tipo de pasividad de los estudiantes en términos de una pasividad que la propia institución educativa en general, no me refiero solamente a la universidad, sino a las preparatorias, al estado mismo de valores, que está haciendo a estudiantes pasivos, conformistas. Yo recuerdo cuando uno de los tantos problemas del transporte, que los estudiantes de la universidad son los que lo usan en un gran porcentaje, tardaron una semana en reaccionar, porque tenían ellos problemas con la puntualidad y las huelgas de los transportes, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora con la población juvenil? A lo mejor muy activa en redes, en el Facebook, etcétera, pero en el momento de la acción no aparecen. Es algo preocupante, en verdad, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Es increíble que pues la apatía estudiantil que se vio, que las madres pusieron el ejemplo, primero salieron a la calle, no tuvo fuerza el primero, no, en verdad, algo tiene que sacudirse la generación de estudiantes también, creo, ¿eh? Sí, yo creo una autocrítica que se haga, ¿no? Sí, es necesaria una autocrítica y ojalá y no se cumpla aquella frase que decía Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz en 1968, cuando decía los estudiantes estudiar. O sea, ellos no tienen que andarse metiendo en otras cosas. Bueno, pues si se trata de una universidad pública y un servicio de educación público, yo creo que sí es necesario que participen en su defensa, en su promoción, en su desarrollo cualitativo, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo, y no les des ideas, digo, los estudiantes sí estudiar, pero también a defender, exacto, ¿verdad? Debieron aquí poner más el ejemplo en 2014, Felipe, en 68 entiendo, bueno, el año se colapsó el sistema, sabemos, y cómo los estudiantes fueron partícipes, pero sí nos dejan mucho que desear los estudiantes, en este conflicto. Sí, yo diría, por ejemplo, que ahorita ya deberían estar preparando la semana que entra los estudiantes de Derecho una mesa para analizar cuál fue el comportamiento de las autoridades laborales. Es decir, todos los abogados en el programa mismo comentan que fue en realidad un error tras pie,
Pero entonces, bueno, ¿cómo está la justicia laboral aplicada para los trabajadores? O sea, habría que revisar qué se está enseñando en derecho laboral y civil en el Departamento de Derecho, y los estudiantes deberían estar llamando al presidente de la Junta, analizar al secretario de Trabajo y analizar el fundamento, en qué fundamentaron sus decisiones. O sea, eso es preocupante. Y así lo tenemos en eso y en muchas otras cosas donde la ilegalidad está campeando en las acciones de la impartición de justicia del gobierno. Pero insisto, yo creo que es necesario que se haga ese llamado. Alguien tiene que tomar el liderazgo para lo que yo he considerado como un pacto universitario de refundación para poder mantener a la universidad pública, en la educación pública, en una posición de altura y de grandes miras. Plenamente, estoy plenamente de acuerdo contigo. Suscribo todo lo que dijiste, Felipe. Gracias, te agradezco mucho. Luis Alberto, que estés muy bien, hasta luego. Voy a hacer un corte, sí, todo. Se necesita refundación. Mayor rendición de cuentas de rectoría de la Junta Universitaria, una Junta Universitaria que no conocemos, mayor rendición de cuentas de los sindicatos, una autocrítica también de ellos para saber, ¿valió la pena todo esto? Y los estudiantes, la mayoría crudos por lo de la Expo, porque se fueron a ver el Palenque. Disculpen que sean tan crítico y tan, vamos a decirlo, directo con ellos. Hace falta una autocrítica también de la juventud que tenemos. De la juventud que debe de ser de más responsable, más crítica y activa. Que se sacuda, en verdad, esa, vamos a decirlo, lentitud de pensamiento. Que lean más, que trabajen y estudien a la vez. Que sean más responsables. Padres, por favor, en verdad, uno se hace responsable y se forja carácter solo trabajando, ganándose las cosas. Porque si usted es el que le da todo a su hijo y todo siempre, sí, ay, es que está bien mi niño, va a formar un mantenido. Ya, que despierten. Corte y volvemos con más información, muchos comentarios. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Gracias por traerme